Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Premio Primavera de Novela 2023. Gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos y también a todos los que nos están siguiendo por streaming desde todos los canales que se han habilitado. Me van a acompañar en el escenario, si os parece, en primer lugar, David Cebrián, director editorial de Espasa, por favor, cuando quieras. Un aplauso, un aplauso. Gervasio Posadas, director del ámbito cultural del Corte Inglés, bienvenido a tu casa. Y la escritora, catedrática, académica de la lengua, Carme Riera, y por supuesto presidenta del jurado, bienvenida. Bueno, solo unos datos muy pequeños para deciros que el Premio Primavera de Novela se creó hace 27 años, lo creó la unión de la editorial Espasa y Ámbito Cultural del Corte Inglés y tenían dos objetivos clarísimos. En primer lugar, apoyar la creación literaria, algo que parece evidente, pero que si no hay apoyo, no hay literatura. Y en segundo lugar, ayudar a difundir un género como la novela. Ellos lo que querían era que la novela se convirtiese en una creación artística de máximo nivel. Bueno, los miembros del jurado que nos acompañan, además de, por supuesto, David Cebrián, Gervasio Posadas, Carme Riera, también están Antonio Soler y Fernando Rodríguez Lafuente. Todos los años nos gusta recordar cuál fue la primera obra ganadora. Allá en 1997, La hija del caníbal, de la gran Rosa Montero. Además, tenía un jurado de excepción porque la presidenta era Ana María Matute. Todo un lujo. Bueno, yo creo que tenemos que recordar también, yo tuve el honor de estar aquí hace un año, quién fue la novela ganadora del año pasado, Operación Kazán, de Vicente Vallés. Yo soy periodista literaria, Susana Santaolalla, periodista de Radio Nacional, y os puedo asegurar que ha sido un éxito de crítica y de lectores. Ha sido increíble lo que ha conseguido y seguro que este año esta nueva novela también lo va a conseguir. Yo creo que vamos a empezar y si os parece comenzamos con David Cebrián, director editorial de Espasa, que nos va a dar un poco los datos de participación de esta edición del Premio Primavera de Novela. David, cuando quieras. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Es un placer para todos los que formamos la gran familia del Premio Primavera estar un año más presentando nuestra novela ganadora. La verdad que la participación de este año ha sido un año más excepcional. Hemos recibido 1.335 manuscritos, nos hemos quedado muy cerca del récord del año pasado. El año pasado recibimos más de 1.500, pero de verdad que para un premio literario recibir más de 1.000 manuscritos yo creo que es todo un récord. Creo que no hay ningún otro premio que alcance estas cifras. Especialmente relevantes, además, son las cifras de otros países que vamos a detallar a continuación. En total, desde que empezó el Premio Primavera en 1997, hemos recibido casi 16.000 originales, 16.000 escritores que han pensado que el Premio Primavera era un camino para conseguir la consagración literaria y de verdad que nos llena de satisfacción la confianza que año a año se va reforzando. En esta edición hemos recibido manuscritos de 33 países, por supuesto el área hispanohablante es la principal, a la hora de ver el reparto, aquí lo tenéis. España con 661 manuscritos ha sido el país que ha encabezado la lista y luego Argentina con 210 y México con 90 originales. Dentro de nuestro país, la lista que es muy parecida todos los años es, por este orden, Madrid, Andalucía y Cataluña. Madrid 122, Andalucía 111 y Cataluña 87 originales. Gracias, David. Ahora vamos a escuchar a Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural del Corte Inglés, que nos va a dar unas pequeñas curiosidades de estos manuscritos, sobre todo centrándonos en la temática, ¿verdad, Gervasio? Sí, bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sala de Ámbito Cultural. Tras analizar más de los 661 manuscritos de los que hablaba David que han llegado desde España, hemos observado que poco a poco van desapareciendo los temas de la literatura pandémica y también se ha notado una disminución del género que podríamos llamar chick lit, ¿no? Mientras que aparece la preocupación por las historias transgénero. La novela negra y el género histórico, como todos sabemos, sigue estando en alza, sobre todo en el género bíblico y andalusí. También nos han llegado obras sobre la vida de pintores históricos y también detectamos en los manuscritos un marcado carácter erótico. Con respecto a la participación en Latinoamérica, destaca Argentina por su alto número de participantes. Desde allí nos llega el gusto por la novela femenina y los thrillers negros con marcado carácter psicológico.
En los autores mexicanos hemos detectado una tendencia a manuscritos del género negro con mucha violencia y con un marcado argot lingüístico. Desde Colombia nos llegan obras muy centradas en la idiosincrasia del país, la guerra de los narcos, las FARC, etc. La situación en España varía también por comunidad autónoma. En Madrid parece que continúa el gusto por el género negro y parece, curiosamente, ambientado sobre todo en la zona norte de la ciudad. También destaca un buen número de obras contemporáneas de temática más femenina. En Andalucía prima el género histórico con novelas muy bien documentadas y personajes femeninos muy potentes. En Murcia se decantan por los thrillers históricos, mientras que en Cataluña, que recupera un buen nivel de participación, predomina la ciudad de Barcelona como fenómeno literario y como protagonista. También destacan aquí las novelas contemporáneas de carácter más femenino e intimista. En las dos Castillas predomina el género histórico, con la novela negra predominando también en Castilla y León. Desde el País Vasco nos llegan thrillers negros y violentos, con muchos de ellos con el trasfondo de la lucha etarra. Canarias destaca este año por su participación y por la consolidación del género insular, o sea, de la propia historia de las islas, con obras que recrean la historia de los guanches y el predominio de las sagas familiares. En la Comunidad Valenciana destacan las temáticas negras y contemporáneas, y estas últimas también se van en Extremadura con la España vaciada como motivo recurrente. En Aragón siguen predominando los thrillers clásicos con marcados tintes negros. Eso es un poco algo. Bueno, muchos temas, ¿eh? Eso es bueno para la literatura. Gracias, Gervasio. Bueno, yo creo que ha llegado el momento. Nos vamos a hacer esperar más. Vamos a conocer la obra ganadora del Premio Primavera de Novela 2023. Tenemos muchas ganas. Karma Riera, presidenta del jurado. No podemos esperar más. Vas a proceder, Susana, a la lectura del acta. ¿Quieres que lea el acta, verdad? Sí, con el fallo, por favor. Muy importante, con el fallo. Muy bien. Reunidos el 16 de febrero de 2023 en el Corte Inglés del Paseo de la Castellana de Madrid, el jurado del Premio Primavera de Novela, compuesto por mi humilde persona, Carmen Riera, presidenta, Antonio Soler, Fernando Rodríguez de la Fuente, Gervasio Posadas y David Cebrián, acuerdan que la novela titulada Las brujas y el inquisidor, de Elvira Roca Barea, ha resultado ganadora del 27º Premio Primavera por mayoría. Gracias, Donna. David. Muchas gracias. Si quieres, ponte aquí y di unas pequeñas palabras antes de charlar las dos allí. Buenos días. Voy a decir unas pequeñas palabras que tienen que ser necesariamente para agradecer a Espasa y al Corte Inglés este premio, la mera existencia de este premio, y al jurado que me ha otorgado con la primera novela que sale de mis cajones. Realmente no es la que he escrito primero, pero sí la primera que sale de mi casa, pues que me hayan dado este premio, y ojalá pues sea una alegría para todos, y quien la lea pues consiga no solamente pasar un rato bueno leyendo, que eso es una cosa estupenda, sino además aprender algunas cosas que también merece la pena, ¿no? Bueno, pues, lo decía el gran Horacio, no prodesse e delectare, aprovechar y deleitar, pues ese era el objetivo. Claro que sí. Si te parece, Elvira, sitúate aquí un momentito, porque claro, nos gustaría escuchar a los miembros del jurado por qué han elegido Las brujas y el inquisidor. Karma, no sé si nos puedes decir unas pequeñas palabras para que nuestro público empiece a entender lo que es esta novela. Sí, Susana. El jurado valoró diversos aspectos de esta novela, como solemos hacer siempre. Además, siempre ponemos en común todas nuestras lecturas, que te puedo asegurar que son profundas e intensas, de cada una de las novelas presentadas. Y en este caso, pues llegamos a la conclusión que la de Elvira Roca era la mejor.
Y pues, las razones fueron diversas. En primer lugar, ella es una historiadora, la conocemos por eso, y por tanto ha trabajado en esta novela sobre un hecho que quizá es el sobre brujería más conocido, pero el hecho de que fuera conocido no quiere decir que se conozca en profundidad y se haya trabajado a través de primera mano, a través de los archivos, y eso yo creo que ella lo hace estupendamente y nos brinda una posibilidad de conocer los entresijos de esta historia, que no tienen solo relación con la Inquisición y con la brujería, sino con el trasfondo político, como tantas veces ocurre en esos hechos. Y además de eso, yo creo que ella borda muy bien los personajes que intervienen, tanto de nuestro lado como del lado francés, y nos da toda una serie de interpretaciones, pues yo creo que muy interesantes de cómo esos personajes actúan. De manera que, para no extenderme más, solo quiero reiterar la enhorabuena del jurado y desearle pues, que tenga el éxito que se merece. Gracias. Bueno, Elvira Rocabarea, ¿cómo estás? Encantada. Francamente encantadísima. ¿Qué quieres que le diga? ¿Te lo crees, no? Primera novela. Sí, ha sido realmente una alegría enorme. Vamos, es que ahora cuando me marche esta tarde en el tren, que, ¿sabes? Iré aterrizando por La Mancha. Entonces... Te lo empezarás a creer, ¿no? Empezaré a medir las cosas un poco. Decías hace un momento que lo que deseas es que esta novela prodesse et delectare, es decir, que enseñe y deleite al lector. Bueno, esa es una frase de Horacio que ha sido especialmente afortunada ahora que el mundo de las humanidades está en demolición, porque está en demolición. Y ya nadie estudia los clásicos, pero yo todavía estudié los clásicos y los estudié en latín y en griego. Y esa frase siempre, los que hemos estudiado retórica y los que hemos estudiado, en fin, el gran pensamiento clásico en torno a lo que deben de ser las humanidades, pues ha sido como una brújula, ¿sabes?, que siempre apuntaba, es decir... No hay que considerar que, bueno, por el hecho de que uno haga cosas para divertir, ese algo que hace para divertir tenga que ser necesariamente de mala calidad, ¿no? Y en eso ellos sabían muchísimo. Ten en cuenta que empezaron a estudiar la cosa allá por el siglo VI antes de Cristo, cuando empieza a desarrollarse todo el pensamiento sobre retórica, etcétera. Entonces, a mí me parece un resumen perfecto, ¿no? Bueno, ¿cómo nació Las brujas y el inquisidor? Porque creo que una entrevista en El Ojo Crítico de Radio Nacional, que esta semana ha cumplido 40 años, no es que tuviese la culpa, pero te encendió una lucecita, ¿no? Sí, pero hace muchísimo tiempo. Es una entrevista que se emitió en El Ojo Crítico en una de las celebraciones de la muerte de Baroja, o sea, de Caro Baroja. Y hablaba de, bueno, él tiene unos trabajos muy conocidos sobre la brujería, y trataba del asunto de Zugarramurdi. Y entonces, en esa entrevista, él dice que, aparte de hablar por extenso, ¿no?, pero dice que es posible que el asunto de Zugarramurdi, el caso de brujería de Zugarramurdi, no sea exactamente lo que parecía. Y entonces, durante mucho tiempo yo le di vueltas a esto, y creo que he conseguido entender por qué él decía que puede que los de Zugarramurdi no sea lo que parece, ¿no? Me río porque antes le he dicho, ¿pero qué parece? Y me ha dicho, no, te tienes que leer la novela, no te lo voy a contar. Pues eso, el 22 de marzo en todas las librerías va a estar Las brujas y el inquisidor. Yo voy a situar un poco a todos los que estáis aquí, voy a leer lo que nos acaban de dar el dossier de prensa. Y nos sitúas en 1609, donde varias personas son acusadas de brujería en la aldea de Zugarramurdi. Lo que parecía un episodio puntual sin importancia va adquiriendo una virulencia inusitada. En estas circunstancias, el inquisidor general Bernardo de Sandoval envía a Alonso de Salazar y Frías a Logroño, sede del Santo Oficio. No se trata tan solo de hechicerías, mal de ojo, vuelos nocturnos o tratos carnales con Lucifer. Los hay que confiesan atroces asesinatos y la utilización sistemática de niños como acólitos del gran cabrón. Me detengo. Y tú no puedes contar mucho más,
pero algo nos tienes que decir, porque lo hemos dejado arriba del todo. La habéis dejado arriba del todo, elige tú. ¿Qué puedes contar un poquito más para que tengamos ganas de llegar a ese 22 de marzo? Bueno, la historia arranca en ese episodio que es muy conocido. En España realmente el caso de Zugarramurdi es el episodio de brujería más conocido. Es el episodio de brujería más conocido porque hubo un auto de fe y es el episodio de brujería más conocido porque es aquel que implicó a la Inquisición. Muy poca gente sabe que hubo otros casos que fueron juzgados por tribunales civiles que dieron lugar a muchas más condenas a muerte, pero no son conocidos porque el morbo inquisitorial es fantástico siempre, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho muy concreto, es que unas personas son acusadas de brujería, son acusadas por sus vecinos. Empieza un proceso de acusación y realmente es una epidemia, o sea, de acusaciones mutuas de unos a otros, etc. Llega un momento en que afecta a miles de personas. Es un problema social de primer orden, ¿no? Y intentando atajar aquella especie, pues le he llamado epidemia porque realmente hay que llamarlo así, es cuando Alonso de Salazar llega en el mes de junio, enviado por el gran inquisidor Bernardo de Sandoval. Alonso de Salazar y Frías es un personaje histórico, como don Bernardo de Sandoval también lo es. Y las cosas que se cuentan de él en la novela pues son ciertas, es decir, es un hombre de una capacidad como abogado extraordinaria, un investigador también extraordinario, y va a ser él, no en solitario, pero con algunas ayudas, pero sobre todo es su empeño, el que se va a enfrentar a esta creencia generalizada, porque lo asombroso cuesta mucho trabajo enfrentarse a algo a lo que todo el mundo cree. Es decir, ¿por qué se produjeron las grandes persecuciones de brujas? Bueno, pues porque el 99% de la gente creía que era verdad. E imagínense cómo se queda ese 1%, y si ese 1% es un inquisidor, pues ese inquisidor se enfrentó a todo eso y venció. ¿A qué apetece leerla? Me gusta mucho que hayas rescatado esta figura histórica de Alonso de Salazar, porque no es muy conocido, ¿no? No es muy conocido. Bueno, pues que nosotros tenemos una tradición larguísima de personajes literarios que son inquisidores, que son inventados, que son como una especie de serial killers, o sea, dan pánico, ¿no? Esos inquisidores siempre con unos ojos brillantes y las manos salmentosas y que entran en una habitación y provocan una heladera general, o sea, todo el mundo se estremece y quiere salir huyendo, etcétera, ¿no? Desde Schiller esto ha sido el personaje inquisitorial por antonomasia, ese es el personaje inquisitorial, pero son todos inventados. Esta es la gracia, que todos son inventados. Entonces, Alonso de Salazar no es un personaje inventado. Yo he intentado ceñirme a los hechos que conocemos de su vida con la mayor precisión posible. Y es un hombre admirable, tanto él como don Bernardo de Sandoval, que es el gran inquisidor, que es el que le nombra a él para ir a hacerse cargo de este problema en Zugarramurdi, como otros inquisidores. Es decir, hay hombres realmente en el Santo Oficio, en este tiempo, antes y después, que fueron extraordinarios. Claro, si yo después de que Elvira Roca Barea haya escrito Las brujas y el inquisidor, yo te digo esta palabra, inquisidor, yo sé que tú has aprendido mucho con este libro. Tú, al decir inquisidor, ¿tú qué me respondes? Pues tendría que responderte con una pregunta. Te diría, ¿los de verdad? o los de la literatura, porque exceptuando mi Alonso de Salazar, que permítanme que diga mi Alonso de Salazar, llevo viviendo con este hombre unos cuantos años. Tendría que responderte así. O sea, ¿los de verdad o los que se inventó la literatura? Venga, vamos a jugar. Primero los que nos hemos inventado. Bueno, eso es desde el 18, o sea, desde Schiller, en el Don Carlos, que es cuando aparece la figura del gran inquisidor, que es ese personaje ciego. Bueno, es el personaje que luego queda trasplantado al Nombre de la Rosa. Total. A Jorge de Burgos, ¿no? Que es un gigantesco error. O sea, todo el mundo recuerda, porque lo ha leído, porque lo ha visto, cuando queman a la bruja joven que ha tenido con Azzo de Mel aquel asunto en la cocina, ¿no? Acusándola de brujería. Bueno, este hecho no es posible.
Es decir, la persecución de la brujería es muy posterior. O sea, hemos escrito la historia para atrás y hemos trasladado hechos históricos a épocas en las que no sucedieron. Pero me estás diciendo que en esa época no había brujería. No, te estoy diciendo que la creencia en la brujería era menor, que no había persecución real. O sea, la persecución comienza muy tarde, a principios de la modernidad. Pues todo el mundo pensaba. Bueno. Sí, yo sé que esto es así, pero la realidad es que la persecución de la brujería, y cuando decimos persecución de la brujería, coloquen inmediatamente en paralelo la creencia generalizada en la brujería, es un fenómeno estrictamente de la modernidad. Estrictamente de la modernidad, que tiene un siglo de hierro, que es el siglo XVII. Bueno, y no dura 5 minutos, no dura 5 minutos, no. O sea, dura muchísimo tiempo, y como la brujería provoca ensoñaciones oníricas y de toda clase, pues ha sido muy difícil enfrentarse al fenómeno histórico y a intentar comprender por qué se produjo esto. Y yo he aprendido muchísimo estudiando este asunto. Es realmente apasionante. Los disparates son, bueno, cuando los cometió Umberto Eco, ¿quién no los va a cometer? Quiero decir, ¿quién no se va a equivocar pensando que todo el mundo tiene una idea medieval? Total. Pues no la tengan, que es un error. Sí, es un error. Es decir, la persecución de la brujería comienza a manifestarse ya de una forma sustantiva en la segunda mitad del siglo XV. Tiene una serie en mi opinión, tiene una serie de causas que son averiguables, y por lo tanto el nombre de la rosa, que si uno hace unos cálculos creo que lo podemos situar en 1327, cuando sucede más o menos los hechos que ahí se cuentan, pues en este momento no ha comenzado todavía. Es decir, está trasladando una imagen, una serie de hechos históricos que todavía que son muy posteriores a una etapa muy anterior. Pero es un error generalizado. Sí, sí, pero que vamos a aprender mucho con las brujas y el inquisidor. Ahora, si os parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que Elvira estaría encantada. Pero sí que me gustaría, antes te decía, si yo te digo inquisidor, tú que me respondes. Si yo te digo las brujas y el inquisidor y tú cierras los ojos, me encantaría que me dijeses qué imagen estás viendo en este instante. Pues estoy viendo la imagen de un hombre que se enfrentó a una creencia generalizada en la sociedad de su tiempo, que en un determinado momento lo pasó francamente mal, pero que no por eso dejó de poner por delante lo que a él le parecía más importante, que era la razón. Es decir, en todo momento Alonso de Salazar se aferra a la razón, a lo que él no puede comprobar, lo que él no puede demostrar, lo que no puede creer porque es increíble y porque nadie se lo ha podido mostrar. Y a eso se aferra, y realmente hay tan pocos hombres así, o sea, hay tan poca gente tan valiente. O sea, tú fíjate, el mundo en que vivimos, la enorme cantidad de seres humanos que no protestamos o transigimos con cosas que ocurren a nuestro alrededor, que sabemos que son barbaridades, y no nos atrevemos a decir que son barbaridades, pero lo son. Hay que ser muy valiente para enfrentarse a una creencia generalizada, ¿no? Total. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de documentación. Elvira, ha tenido que ser... Pues mira, la mayor no sé si lo has disfrutado. Yo sé que te has metido demasiado en la historia, ¿no? Sí, tengo un punto de saturación. Pues tienes hasta el 22 de marzo para me desaturo. Desaturarte. Ya. Bueno, me desaturo. Te da tiempo, pero sí, ¿no? ¿Te has metido mucho en la historia? Sí, es que como te digo, esto empezó hace muchísimo tiempo. De hecho, bueno, pues pensando en esto hace un momento, o sea, yo creo que hace como 10 años o así, que alquilamos una autocaravana con mis niños que eran pequeños todavía, y nos recorrimos todos los caminos de Cezugarramurdi, Sarasempet, o sea, todos esos caminos a un lado y otro de la frontera, y estuvimos una semana ahí dando vueltas arriba y abajo. Yo tengo unas digestiones muy largas de los temas, porque luego me saturo, ¿no? O sea, porque hay un momento en que empieza a rumiar y es horroroso. Y entonces he estado mucho tiempo dándole vueltas y aprendiendo. Aprendiendo, qué bonita palabra. Gran parte de esta documentación se perdió, ¿vale? Una parte grande se perdió y nos dejó colgando algunas cosas. La que se conserva es la que llegó a la Suprema Madrid
y se perdió una parte importantísima cuando se quemó el edificio de Logroño donde estaba el Santo Oficio. Y entonces una parte de esa documentación la edita Henningsen en The Salazar Papers, que se edita fuera de España, esas genialidades de nuestro país. Y este es un personaje realmente histórico que si no lo hubieran levantado historiadores extranjeros, no lo hubiéramos conocido nunca. Pues, digamos, todos sabemos el peligro que tiene en España tocar determinados temas, ¿no? Pueden salir con los francotiradores salen a por ti a comerte. Y entonces, gracias a Henningsen y a Lee y a otros historiadores extranjeros, se aprendió o se supo de la existencia de Alonso de Salazar, que ha sido muchísimo más conocido fuera de España y ha sido unánimemente admirado fuera del país, pero no aquí, porque en España pues no se puede hablar bien de un inquisidor, porque si no eres un fascista redomado. Y entonces, ante el peligro, pues cuerpo a tierra, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos. Y bueno, habrá que enfrentarse a algunas cosillas. A mí me inspira mucho Alonso de Salazar. Es un hombre que me inspira muchísimo. Creo que tiene una inteligencia extraordinaria, creo que era valiente y hay una descripción de él, aunque no hay retrato, no se conserva ningún retrato, pero hay una descripción de él que dicen que era hasta guapo, es insultante. Tantas cualidades en un solo ser humano, ¿no? Era perfecto. Era un tipo, realmente un tipo formidable, o sea, realmente es que era un tipo formidable. Y de hecho no se extraña uno, o sea, cuando Lee, que es el primero que en fin, se mete en los papeles de la Inquisición, en el caso de Zugarramurdi, y luego más tarde, luego Henningsen, o sea, Henningsen escribe El abogado de las brujas, y le llama así El abogado de las brujas, y está rendido a los pies de Alonso Salazar, o sea, es danés, ¿no? Y el investigador danés está absolutamente maravillado de este personaje, ¿no? Cómo ha podido existir este hombre y que no sea un héroe nacional, ¿no? Bueno, pues ya Elvira Roca Barea está consiguiendo que lo sea. No sé si a alguien le apetece hacer alguna pregunta. A ver, por aquí, muchas gracias. El título del abogado de las brujas me gusta tanto o más que el que ha puesto, pero bueno. No se lo podía robar yo al señor Gustav Henningsen, claro. Hubiera sido ofensivo. Sí. No, mis preguntas iban por otro lado. ¿Qué opina, dado que conoce ahora tanto el tema de la película Zugarramurdi? No la he visto. ¿No la ha visto? No. En defensa propia. En defensa propia. La segunda, que está conectada, ¿hay alguna conexión o diferencia con lo de las brujas de Salem, digamos? ¿Qué cercanía hay con esa historia tan conocida por el teatro? Todos los episodios de brujería discurren conforme a una pauta semejante. O sea, realmente es un fenómeno de histeria colectiva que tiene varios afluentes que pueden ser distintos, ¿no? Pero yo creo que la palabra, no voy a darles la conferencia, pero creo que la palabra o las palabras que mejor resumen cómo arranca en un punto y se expande es el fenómeno de la histeria colectiva. Y en ese sentido, todos los episodios de brujería, grandes y pequeños, responden a esa pauta, ¿no? De algo que en un primer momento afecta a muy pocas personas, casi siempre gente muy joven, incluso niños, y luego comienza a complicarse con la... Fíjese que los episodios de brujería, los más virulentos, suceden en comunidades pequeñas, ¿vale? Hay pocos casos en grandes urbes, son comunidades pequeñas en que las relaciones vecinales están muy estrechas, y entonces eso empieza a generar una manera se alimenta también de las venganzas entre vecinos, venganzas familiares, etcétera, etcétera, hasta acabar organizando una tostada de proporciones épicas. Y realmente, bueno, es que se llevó por delante la vida de cientos de miles de personas, vamos. Tremendo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hola, Elvira, enhorabuena por este premio. Soy Rosa de Magazine. Hablas de Alonso de Salazar como arma la razón, tan fuerte y tan vulnerable. Me imagino que a la hora de documentarte para darte cuenta o para escribir esta historia de que la razón era su arma, ha debido de ser muy complicado, porque no siempre se reconoce. Ha sido complicado, sí. Y ha sido complicado no solamente, ha sido complicado trasladar en la medida de lo posible a una novela lo que era una discusión filosófica y jurídica
de primer orden, es decir, la parte última de los grandes memoriales de Salazar, que es el gran debate en el seno de la Inquisición sobre cuáles son los criterios de verdad, qué puede ser considerado probatorio ante un juez, etcétera, etcétera, que es el momento en el que la Inquisición, digamos, por decirlo en términos modernos, despenaliza, pero es que nunca la había penalizado, es decir, que lo que se penaliza o se despenaliza es me creo que existe o no, es que esa es la cuestión. Me creo que existe esto o no existe. Pues si tú crees que existe, entonces tienes que actuar en consecuencia. Para despenalizar la brujería, lo primero que había que hacer era decir, esto no existe. Entonces, esa gran discusión filosófica sobre los criterios de verdad, pues ha sido muy interesante también, ¿no? Está hasta cierto punto reflejada en la novela, pero evidentemente era complicado meterse ahí de profundis en cuestiones que eran realmente complejas, ¿no? Tanto desde el ángulo jurídico como desde el ángulo filosófico, de la teoría del conocimiento, de la epistemología, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues yo creo, si te parece, para ir abriendo boca, ¿nos puedes dibujar esa aldea? Esa aldea que has creado en Las Brujas y el Inquisidor, de Zugarramurdi, ¿cómo es para que empecemos a entrar en ella antes del 22 de marzo? Bueno, realmente el tiempo en la aldea no es demasiado. Es decir, esta es una novela en los caminos, mucho más que otra cosa. Una novela en los caminos en la medida en que se va de un sitio a otro haciendo averiguaciones, ¿no? Y era necesario mover esos personajes porque hay que ir sumando muchos hechos para componer el puzzle que yo creo que Baroja tenía en su cabeza cuando dijo eso de Zugarramurdi, quizás no sea lo que parece. Había que sumar muchas cosas y he intentado que resulte bien administrado, ¿no? Toda esa suma de conocimientos que tienen que ver con la historia, claro, que tienen que ver con la situación de Navarra, que tienen que ver con el hecho, no lo olviden, de que el rey de Francia era un navarro, ¿vale? No lo olviden, porque es importante. Ahí lo dejamos, porque Francia también ocupa un lugar destacado en esta novela. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos abierto boca un poquito. Las Brujas y el Inquisidor, Premio Primavera de Novela 2023. Elvira Roca Barea, qué lujazo tenerte en estos premios. Gracias y enhorabuena. Gracias a ti y a ellos. Gracias.